Integridad y Sabiduría se complace en presentarles la primera sesión de la conferencia Por su Causa 2012, El Dios que adoramos. En esta ocasión con el pastor Miguel Núñez y la charla Nos convertimos en aquello que adoramos. Sean todos bienvenidos. Yo quiero invitarlo a abrir la palabra de Dios en el Salmo 115 para leer una porción de ella, introducir mi tema y luego pausar para orar. El Salmo 115 lo estaremos leyendo del verso 1 al verso 8. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Escucha, oh pueblo, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. En otras palabras, te conviertes en lo que adoras. Algo que el pueblo de Dios experimentó, algo que Dios denunció a través de los profetas, de Ezequiel, de Jeremías, en más de una ocasión, la condición de su pueblo. Un pueblo con ojos pero que no podían ver, no podían discernir la verdad de Dios. Un pueblo con oídos pero que no podían entender el contenido de su revelación. Algo que Dios profetizó del pueblo de Israel continúa siendo una gran verdad de nosotros, su pueblo, en el día de hoy. Tú comienzas a adorar algo y poco a poco ese algo o ese alguien a quien tú adoras comienza a darte la forma, y el ídolo sin vida termina dándole forma a tu vida. Yo quiero hacer una o dos preguntas exploratorias al comienzo de esta conferencia. Y voy a hacer las preguntas de manera seria, no de manera casual. ¿Te has observado a ti mismo últimamente? ¿Pudieras pausar en este momento y mirar en tu interior y ver, tratar de que Dios te ayude a ver lo que eres? Y yo hago la pregunta porque con toda probabilidad la condición en la que tú y yo nos encontramos hoy tiene mucho que ver con aquello que tú y yo hemos venido adorando, porque la palabra de Dios afirma categóricamente que te conviertes en lo que adoras. Padre, perdónanos, porque si la verdad es conocida, hemos sido idólatras. Cantamos acerca del Dios que adoramos, pero nos postramos en el día a día delante de dioses pragmáticos que rigen nuestras vidas. Yo quiero pedirte que tu Espíritu pueda iluminar la mente, el corazón, la conciencia de cada uno de nosotros, incluyendo aquel que está tratando de exponer tu palabra, y que tú nos muestres verdaderamente cómo somos y cómo tú eres y en qué dirección tú quieres irnos cambiando. Oh Dios, ten misericordia de nosotros en esta hora cuando nos exponemos a tu palabra y al fuego de tu presencia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. No a nosotros, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria. Yo no podía pensar en ninguna otra frase mejor que esta para comenzar una conferencia con el tema o el título de El Dios que adoramos.
Este es un salmo extraordinario donde el salmista establece una polémica entre el único verdadero Dios, entre el dador de la vida, el soberano Señor, el creador del cielo y de la tierra, ese Dios extraordinario, entre ese Dios y los ídolos inútiles, infructíferos del pueblo de Israel. El único sabio Dios, el Dios de lo imposible, el Dios que el pueblo de Israel supo cambiar en más de una ocasión por ídolos que no tenían vida. El salmista, al meditar, al reflexionar acerca de esta verdad, está consciente de cuán pequeños somos delante de nuestro Dios. Él está consciente de cuán infinito es nuestro Dios. Él conoce que ese Dios ha revelado, ha desplegado su gloria en su palabra. Nosotros sabemos que Dios ha desplegado su gloria en su Hijo. Dios ha desplegado su gloria en la creación. El salmista conocía de la inmensidad de su Dios al contemplar el firmamento, al contemplar los cielos. Él no necesitó de un telescopio para concluir que había un Dios detrás del firmamento. Él no necesitó de un microscopio para entender la complejidad de su creación. Avances que el hombre de ciencia usa hoy y concluye que ciertamente tiene que haber una inteligencia creadora detrás de la creación. El salmista llegó a esa conclusión mucho antes. Tú necesitas de esos avances cuando los ojos de tu corazón han sido cegados por el pecado del hombre. El salmista no tuvo necesidad de dichos instrumentos para conocer la existencia de nuestro Dios, su infinitud y la pequeñez de nosotros, como no merecedores de ninguna gloria. El hombre arruinó la creación de Dios, empañó su gloria en el jardín del Edén al comienzo. Y nosotros hemos continuado arruinando o empañando la misma gloria, ya no en el jardín, pero sí en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestras iglesias. Y la razón por la que Adán arruinó la creación de Dios, empañó la gloria de Dios en esos inicios, es la misma razón por la que tú y yo hemos continuado haciendo la misma cosa, y es que insistimos en hacer las cosas a mi manera, construyendo nuestro propio reino para la gloria de nuestro propio nombre. El salmista entiende la acusación que pesa sobre el hombre desde siglos anteriores, y conociendo esa acusación, él exclama en este salmo: no a nosotros, oh no, que a tu nombre sea dada la gloria. Nosotros no podemos, o mejor dicho, nosotros podemos y debemos atribuir toda gloria a nuestro Dios por cada una de las cosas que tú y yo vemos, vivimos y experimentamos. Pero de manera particular yo quiero llamar la atención a las dos cosas por las cuales el salmista está dando gloria a Dios en este inicio de su salmo: por su misericordia y por su verdad. Por su misericordia y por su verdad. Por su misericordia, porque de no haber sido por ella, ya tú y yo hubiésemos sido consumidos. Escucha la historia de este ateo Robert Ingersoll. En la segunda mitad del siglo pasado, en una ocasión, estando en una conferencia hablando en contra de Cristo, en contra de la Biblia, tomó su reloj, lo sacó, lo miró y dijo: yo voy a demostrar que Dios no existe. Yo le voy a dar a Dios la oportunidad de demostrar si Él existe, que verdaderamente Él es. Yo le voy a dar a Dios 5 minutos, aquí está mi reloj, para que me quite la vida, para que me destruya, me haga desaparecer. Los 5 minutos pasaron. Ingersoll dice a la multitud: ¿lo ven? Hemos demostrado que Dios no existe. Al final, uno de los
hombres que estaban en la conferencia se acerca a esta señora y le dice verdaderamente que Ingersoll demostró algo en el día de hoy. Y la señora lo mira y sin pensarlo mucho dice, ciertamente él demostró algo significativo en el día de hoy. Y el hombre la mira y le dice, ¿y qué usted piensa que fue? Y ella le dice que Dios no toma órdenes de ateos. J.I. Packer escuchó la historia en su momento y él respondió de esta manera. Ese caballero pensó que podía agotar la misericordia de Dios en 5 minutos. ¿Te das cuenta cuán diminutos somos, cuán corto de mentes pensamos, de qué manera tan corto de mente pensamos y qué arrogantes somos? Este salmista está dando gracias a Dios por su misericordia y por su verdad. Es la corrupción de esa verdad el inicio, el origen de la idolatría del hombre. Escucha cómo Pablo lo define en Romanos 1:25. Porque cambiaron la verdad de Dios, ahí está la corrupción de la verdad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y entonces, ¿qué ocurrió cuando la verdad fue corrompida? Y adoraron y sirvieron la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. ¿Entendiste de qué manera Pablo entiende la idolatría? Es la corrupción de la verdad de Dios y el cambio entonces por la mentira que lleva a la criatura a adorar a la propia creación en vez de el Creador. Y alguien más lo decía de esta manera, que esa idolatría que lleva al pecado, y ese es el pecado del hombre que rehúsa, escucha cómo él lo dice, que rehúsa admitir que él es una criatura dependiente del Creador y entonces hace esfuerzos continuos para construir para sí mismo una vida independiente y segura. Esa criatura hace esfuerzos continuos para construir una vida independiente y segura. Pero hermanos, nosotros que hemos creído en Dios, muchas veces estamos en el mismo camino, tratando de construir una vida que a nosotros nos parezca independiente y segura en el día de mañana. El salmista comienza exaltando a Dios, no a nosotros, no a nosotros, que a tu nombre sea dada la gloria en el versículo 1. En el versículo 2 entonces él hace la pregunta siguiente: ¿por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora tu Dios? Esa es una pregunta que Israel oyó probablemente de parte del gentil en una forma sarcástica en más de una ocasión. Y el salmista se prepara ahora para responder al sarcasmo de las naciones. Y él dice en el versículo 3, ¿tú quieres saber dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Nuestro Dios está en los cielos, encumbrado, por encima de toda la creación, por encima de todo ser humano, por encima de todo ángel, por encima de todo principado, todo dominio, todo potestad, gobernando el universo y conociendo todo cuanto ocurre en cada rincón del universo, no importa cuán lejano o cercano esté, Dios conociendo simultáneamente lo que ocurre en cada caso. Dios está al tanto, tan al tanto de lo que ocurre en una de mis células que trata de degenerarse y convertirse en cancerosa, como lo que ocurre en una galaxia recientemente descubierta a 12.9 billones de años luz de nosotros. En otras palabras, si pudieras volar a 300,000 kilómetros por segundo, y tú tienes 1,000 años para volar, y luego tienes 1,000,000 de años para volar, y luego tienes 100 millones de años volando a esa velocidad, todavía tú no estás ni siquiera cerca de aquel lugar. Y si ahora tú tienes 1,000,000 de años para volar a esa velocidad, y luego tienes 500 millones, y luego tienes 1,000 millones de años, tú todavía no te estás ni siquiera acercando a aquel lugar. Y si tienes luego 5,000 millones de años volando a esa velocidad, 10,000 millones de años,
13,000 millones de años, finalmente llegaste al punto más lejano que el ser humano haya podido imaginar, volando a 300,000 kilómetros por segundo. Y nuestro Dios está tan al tanto de lo que ocurre allá en la lejanía como aquí en la cercanía de mi corazón y de tu corazón. Ese es el Dios que está en los cielos, por encima de toda su creación. Y ese es el Dios que el salmista compara con los ídolos muertos. Agustín decía, aún los muertos son mejores que los ídolos, porque los muertos por lo menos en alguna ocasión vivieron, los ídolos nunca han vivido ni vivirán. Los muertos están en mejor condición que los ídolos que el pueblo de Israel adoró y que nosotros muchas veces adoramos. Escucha, muchos piensan que este salmo fue compuesto después que Israel regresó de Babilonia. 70 años de cautiverio en Babilonia curaron la idolatría de imágenes del pueblo de Israel. Y sin embargo, miles de años desde Adán hasta ahora han sido incapaces de curar la idolatría del corazón de la raza humana. Y es una idolatría que invade muchas veces tu corazón y el mío. Es la idolatría que muchas veces nos impide adorar a ese Dios que hoy queremos proclamar y exaltar. Israel muchas veces supo confeccionar sus ídolos con sus manos y luego colocarlos en altares y colocarlos en lugares altos, al igual que el pueblo pagano. Y nosotros hoy muchas veces como pueblo creyente tomamos otros ídolos, no los erigimos como Israel, no los confeccionamos con nuestras manos, los confeccionamos con nuestras mentes. Ahí lo erigimos y lo colocamos en el altar de mi corazón. Y allí lo adoramos. Y desde allí nosotros condenamos al pueblo judío por haberlo hecho. Oh no, nuestros ídolos no son tan rudimentarios como los de ellos. Oh no, no son tan públicos como los de ellos. Porque lo erigimos en la mente y lo colocamos en el altar de nuestro corazón. Juan Calvino decía que el corazón es una máquina continua fabricadora de ídolos. Y que tan pronto tú destruyes uno de ellos, el corazón comienza a construir el próximo ídolo que ha de colocar en ese lugar. Dios denunció la misma condición. Escucha, Ezequiel 4:3, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. Estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón, en un lugar donde ellos no se ven, donde a nosotros mismos no los vemos, porque el corazón no solamente es engañador, el corazón es engañado y el corazón es engañoso. El corazón es engañado, el corazón es engañador y el corazón es engañoso. Pero nosotros solemos hacer las mismas cosas que el pueblo de Israel supo hacer. Nosotros tenemos, hermanos, una teología confesional, la que confesamos, una confesión de fe, que muchas veces la escribimos, que muchas veces la confesamos oralmente, pero nosotros tenemos otra teología que muchas veces se ve más que la teología confesional y es una teología funcional, con la que nosotros vivimos todos los días. Nosotros idolatramos la seguridad y le llamamos responsabilidad cristiana. Nosotros idolatramos el dinero y le llamamos mayordomía. Nosotros idolatramos la reputación y le llamamos buen testimonio. Hermanos, ciertamente el buen testimonio, la responsabilidad cristiana y la buena mayordomía son conceptos bíblicos. Es cierto, no hay duda, deben formar parte de nuestra teología confesional. El problema está que mi teología práctica, funcional, luce de otra manera. Es esa teología funcional que explica idolátricamente todo lo que nosotros hacemos para sentirnos seguros.
Y eso es lo que yo verdaderamente creo. Como yo vivo, eso es lo que yo creo. Lo otro es lo que yo pienso que debiera creer. Es la teología funcional que explica la ansiedad que yo experimento cuando yo pienso en la inseguridad del día de mañana porque quizás no tenga dinero para vivir. Es la teología funcional que explica la ira que experimentamos cuando alguien dice algo negativo de nosotros y nos irritamos. Y decimos, tenemos que hacer esto por la buena reputación del nombre. Nuestros temores son los reveladores de nuestros ídolos. No solamente son los reveladores de nuestros ídolos, son los constructores de nuestros ídolos que colocamos en el corazón. El salmista está tratando de deshacer todo eso. Son los temores que experimentamos cuando no nos sentimos seguros, los temores que experimentamos con relación a nuestras finanzas, los temores que experimentamos con relación a cada una de las circunstancias de la vida que yo no puedo controlar, que yo no puedo manejar. Esa es la razón por la que el salmista, él entiende esto, él entiende que los temores son los constructores de la idolatría y esa es la razón por la que cuando él avanza el salmo, escucha lo que él dice: oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confiar en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiar en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. 3 veces, en 3 versículos, el salmista insiste: confiad, confiad, confiad. ¿Por qué? Porque tu falta de confianza es la razón de tus temores y tus temores son la razón de tus ídolos. Confiar en nuestro Dios. Primero, no a nosotros, oh no, Dios, no a nosotros, que a tu nombre sea dada la gloria. Luego él denuncia estos ídolos sin vida, con ojos que no ven, y luego él nos desafía, esa es la palabra, él nos desafía a confiar en nuestro Dios. Es una paradoja que el corazón forme el ídolo, pero que el ídolo que él acaba de formar no le puede satisfacer y no le satisface. Es una paradoja con la que el hombre vive continuamente. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué el ídolo no puede satisfacer al hombre? Porque tú y yo sabemos en lo profundo de nuestro corazón que tú y yo fuimos creados para algo mucho mayor que el ídolo. Para algo mucho mayor que lo creado. Para algo que no es algo, es alguien y tiene un nombre y su nombre es Dios, Jehová, el gran poseedor y creador, sustentador del cielo y la tierra. Tú y yo fuimos creados para Él. Tú y yo vinimos de Él. Escucha al salmista, al profeta Isaías 43:7. Todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Todo el que yo he formado para mi gloria. Y tú y yo, como seres creados, sabemos en nuestro interior que fuimos creados para algo grande y glorioso. Pero en vez de ir donde quien nos creó, nosotros tratamos de formar con nuestras manos y con nuestras mentes eso que es más grande que nosotros y que debe ser glorioso, y le dedicamos nuestra vida y nuestro esfuerzo a eso que nosotros mismos hemos construido, y caemos en el mismo error idolátrico de Israel, que confeccionaba con sus manos el ídolo que luego le iba a dar sentido a su vida. Eso nosotros lo hacemos hoy con nuestras mentes y quedamos vacías. Tu mente sabe que tú fuiste creado para algo mayor. El problema no está en tu mente. Si no lo sabía ya, hoy lo sabe. Yo te lo acabo de leer. El problema está en que el corazón no cree lo que la mente sabe. Y como no lo cree, vive fabricando un ídolo que le pueda dar seguridad, que le pueda dar sentido, que le pueda dar garantías en el futuro, cuando él pudiera estar fuera de control.
Y el hombre jamás dejará de vivir, jamás dejará de crear y luego de vivir para esos ídolos hasta que él no entienda que su vida no se trata de él. Se trata de un Dios que lo creó, que tiene un nombre y cuya integridad de ese nombre él ha venido protegiendo todo el tiempo. Dios le da a Israel como primera nación que le estaba tratando de formar 10 leyes, y entre esas 10 leyes él escogió una para proteger la integridad de su nombre. Dios todo el tiempo ha estado interesado en la reputación de su nombre que lo representa sobre la tierra. La historia redentora es una historia acerca de la reputación del nombre de nuestro Dios. Y está en cada página de la Biblia prácticamente. Escucha a Josué en 7:9 como él hace la pregunta. Los cananeos vendrán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? ¿Qué harás tú, Jehová, por tu gran nombre? ¿Lo vas a permitir? ¿Vas a permitir que el pueblo sobre el cual se invoca tu nombre desaparezca de tal manera que quede en entredicho la reputación de tu nombre? Escucha al salmista en 8:1 y 8:9. Cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Jeremías 32:20. Te has hecho un nombre como se ve hoy. Tú te has construido un nombre. Tú has construido una reputación de un nombre que tú proteges, que tú proclamas y que tú entiendes. Nosotros debiéramos proclamar y adorar al Dios detrás de ese nombre. Y Daniel 9:19, tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Dios se ha tomado el cuidado de construir la reputación de su nombre. El salmista está consciente y dice, oh no a nosotros, oh no, que a tu nombre se ha dado la gloria, o da tu Dios gloria a tu nombre. Nosotros decimos lo mismo, pero en el día a día nosotros tenemos que admitir que nosotros tenemos ídolos a los cuales obedecemos. Y quizá alguno de nosotros pudiera decir, oh no, pastor, eso era antes cuando yo no conocía a Dios, pero yo he destruido todos mis ídolos y yo quiero hacerte una pregunta que en poco tiempo va a probar que en este momento todavía hay ídolos en tu corazón y en el mío. ¿Tú has desobedecido a Dios en los últimos 30 días? Ok, en los últimos 7 días. ¿Tú has desobedecido a Dios en las últimas 24 horas? Si tu respuesta es que sí a cualquiera de esas preguntas, acabamos de descubrir que tienes ídolos en tu corazón. Porque en el momento en que desobedeciste a Dios, tú estabas obedeciendo a algo o a alguien, y a ese que obedeciste es tu Dios funcional. Es tu Dios al que tú respondes funcionalmente en tu vida, y es mi Dios cuando el caso sea el mío. Tenemos dioses externos e internos. Los externos, el pueblo de Israel lo podía ver confeccionados con manos humanas. Los internos son escondidos en nuestras mentes y nuestros corazones. Y por eso parecen que nosotros estamos libres de ídolos. Pero la raza humana en los 5 continentes está plagada de ídolos que interfieren continuamente con la adoración de este Dios que queremos proclamar. El salmista estaba viviendo una realidad que quizás de esa manera no es tu realidad. Escucha el versículo 5 y al 7 como él lo dice. Tienen boca estos ídolos y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Eso es más o menos obvio. Lo que no era tan obvio, ni siquiera a nosotros, hasta antes de leer y pausar, en el versículo 8, es esta gran verdad. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían.
Dios predice a través del salmista que el adorador del ídolo terminará tomando la forma de aquello delante de lo cual él se postra. Yo creo que tú quieres saber cómo eso ocurre. El ídolo comienza primero a alejarte de Dios. En la medida en que tú te vas alejando de Dios, tú vas perdiendo capacidades. En la medida en que tú vas perdiendo tu capacidad mental para ver la realidad, tú comienzas a crear invenciones de la mente, cosas que la mente va formando, que corrompen la verdad, y ahora estamos en el inicio de la idolatría. Simplemente porque el ídolo fue capaz de alejarte de ese Dios. Y lo increíble de todo esto, hermano, es que el ídolo muerto y sin vida es el que termina gobernando tu vida. Un ídolo inerte, infructífero, incapaz, insuficiente, termina dominando tu vida por completo. Escucha a Dios otra vez a través del profeta Jeremías en 5, 20 y 21. Anunciar esto en la casa de Jacob y proclamarlo en Judá diciendo: oír ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Exactamente lo mismo que ya había sido predicho. Te convertirás en eso que adoras. Ahora Jeremías, antes de que el pueblo se fuera al exilio, le dice al pueblo de parte de Dios: ciertamente lo anunciado ha llegado a ocurrir. Escucha, pueblo necio e insensible, con ojos que no ven y oídos que no oyen. Se habían convertido como su ídolo. El pueblo se va al exilio. Ezequiel se va al exilio con ellos. Y allá en el exilio, Dios escribe a través de Ezequiel en 12, 1 y 2: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde, tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. La predicción había llegado a ocurrir. Cuando el pecado comienza a ocupar mi mente, el pecado comienza a distorsionar la realidad de lo que yo estoy viendo y percibiendo. Y mi mente comienza su propia confección. Y lo que veo ahora no está completamente o está completamente distorsionado de la realidad. Nuestros ídolos nos llevan a ver la vida de una manera que la vida no es. Nuestros ídolos nos llevan a construir nuestros estilos de vidas debido a una visión errónea y distorsionada de la vida. Y luego construimos una teología funcional alrededor del ídolo. Porque la mente ha sido entenebrecida por el pecado. Y ahora entonces tengo ídolos y tengo ojos, pero yo no puedo ver la realidad como es. Y yo tengo oídos, pero yo no puedo discernir el contenido de la revelación de Dios como es. Y lo peor de esa situación ocurre, de eso hablaremos en nuestro segundo mensaje, cuando Dios decide retirar su presencia manifiesta de su pueblo. Y ahora el pueblo continúa en actividades que le convencen de que nuestro Dios no ha retirado su presencia manifiesta. Pastor, pero todavía no entiendo bien cómo es que ese ídolo yo lo formo en mi corazón. Quizás yo deba definir primero lo que es un ídolo para comenzar a responder esa pregunta de una forma más amplia. Y luego ver el proceso, cómo se da. Pero déjame darte esta definición de Brad Bickney en su libro Gospel Treason, o Traición del Evangelio. Esta es su definición. Un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que comienza a capturar la atención de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestras emociones más que Dios mismo. Es cualquier cosa o cualquier persona
que comienza a capturar, a abrazar, a arropar la atención de mi mente, de mi corazón, mucho más que lo que Dios lo está haciendo. Y yo agregaría entonces que la pasión y la intensidad con la que yo hago eso determina lo que es la fiebre espiritual de mi enfermedad. La pasión con la que yo hago eso, la intensidad con la que yo estoy abrazando esa otra cosa, yo me atrevería a llamarle la fiebre espiritual que está caracterizando la enfermedad de mi corazón. Yo creo que un ídolo también pudiera ser identificado como aquello a lo que yo recurro cuando estoy bajo presión o cuando estoy bajo ansiedad. Quizás para algunos es alcohol y pudiéramos decir, eso es fácil de ver. Quizá para otros es la televisión, claro, eso es fácil también de ver. Pero quizá para otros es la computadora, sobre todo con imágenes pornográficas detrás. Cada vez que estoy cansado, cada vez que necesito relajarme, yo necesito un poco de esta adrenalina que la puedo conseguir vía la computadora y ahí, ¡boom!, ahí yo estoy frente a la computadora. O quizás es el mall al que yo voy y voy de compra. O quizás es el trabajo y ahora el trabajo es mi ídolo al cual yo le he dedicado mi mayor pasión. Y resulta que como el trabajo produce algo bueno, como el trabajo es algo productivo, como el trabajo es algo que Dios se lo ha dado al hombre, yo construyo una teología funcional alrededor de mi trabajo que a mí me funcione, que a otro le explique por qué yo hago lo que yo hago y que calme mi conciencia todo el tiempo, simplemente sabiendo que mi trabajo es el ídolo al que yo recurro cuando no quiero lidiar con las emociones de mi vida. Pero hermanos, el ídolo más frecuente, el ídolo más grande que tú y yo construimos somos nosotros mismos. Y nosotros nos postramos delante de nosotros mismos con frecuencia. Y nosotros no lo vemos porque somos nosotros. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer eso, nosotros comenzamos a vernos como víctimas. Nadie me entiende. Nadie tiene compasión de este gran ídolo. Nadie se preocupa por mí. Y comienzo a verme como una víctima cuando en realidad muchas veces, como Adán, hemos sido victimarios. Pastor, pero ¿cómo identifico mis ídolos? Yo te voy a dar una serie de preguntas que nos van a ayudar a identificar el ídolo que está centrado, arraigado profundamente en mi corazón, que yo no lo he visto y que de no identificarlo no voy a poder extraerlo de allí. Pregunta número 1, ¿estoy dispuesto a pecar para conseguir esto? Eso es un ídolo funcional. ¿Estoy dispuesto a pecar cuando presiento que puedo perderlo? ¿Es esto que yo no me atrevo a decirlo, pero lo que me da sentido de valor, de significado, de importancia, de que realmente valgo algo? ¿Me irrito cuando alguien dice algo negativo contra mí? Pastor, pero eso es natural. Bueno, vamos a ver qué tan natural cuando alguien dice algo negativo del vecino. ¿Tú te irritas de la misma manera? No, es cuando es contra mí, porque tú has tocado mi ídolo. Y mi ídolo es intocable. ¿Es esto lo que yo necesito para sentirme seguro? ¿Es esto que yo estoy dispuesto a sacrificar relaciones? ¿O mi esposa? ¿O mis hijos? ¿Con otros? ¿Para preservación de mi ídolo? Nuestros ídolos interfieren con la adoración de nuestro Dios porque una vez entran a mi corazón comienzan a desplazar y a ocupar espacio que le corresponde solamente a mi Dios. Eso fue exactamente lo que Adán hizo cuando permitió que lo creado entrara a su corazón y comenzara a desplazar el Creador que le había hablado y le había dado instrucciones específicas
antes de su caída. Hermanos, al final del camino, la idolatría es un problema del corazón. Y esos ídolos que están en el corazón revelan lo que verdaderamente nosotros anhelamos. Esto es como es. Mis anhelos crean mis ídolos. Mis ídolos crean mi estilo de vida. Yo construyo una teología funcional alrededor de mi vida. Y al final, entonces, nosotros internamente lucimos como ese ídolo, como lo vamos a ver, pero externamente yo me comporto como él. Y como yo no sé cuál es el ídolo que está en tu corazón de manera más prominente, yo voy a dar varias ilustraciones de ídolos comunes en el día de hoy y cómo cambian tu persona. Si la tecnología es tu ídolo, si la tecnología es nuestro ídolo, nosotros la seguimos, nosotros la anhelamos, nosotros la compramos, nosotros la leemos, y si no la puedo adquirir, sufrimos. Soñamos con ella. Soñamos con el próximo iPhone 5, con el que ya no puedo vivir. La tecnología ha comenzado a tomar un lugar y una pasión que solamente debiera Dios tener. Cuando es mi ídolo, eso me da valor. Si no la tengo, me siento inferior, me siento como que ya yo no puedo pertenecer a este grupo de los iPhone 5 que es elitista. No puedo vivir sin ella. Yo no puedo imaginarme sin ella. La tecnología, entonces, si la comienzas a ver de esa manera, y si tú estás ahí, tú estás descubriendo cómo ha comenzado a gobernarte, pero todavía no sabes cómo la tecnología te cambia, cómo cambia la personalidad, si la tecnología ha llegado a ser tu ídolo. Y la manera como comienza a hacerlo es que poco a poco tu personalidad se va desconectando de los demás. Te vas haciendo más impersonal, te vas haciendo menos emotivo, te vas haciendo más frío. Y poco a poco tú has comenzado a ser una persona emocionalmente poco desarrollada, con poca capacidad para las relaciones. Por tanto, tus relaciones ahora han comenzado a ser superficiales, porque eres como una máquina que no tienes sentimientos, no tienes emociones o tiene poco, y ahora tú te has convertido en alguien que, al igual que la tecnología, te sientes movido, impulsado por el control y te vuelve maquinador, manipulador. Tu interés ahora es cumplir las tareas. Lo más importante es que 1, 2, 3, 4, 5 estén hechos, aunque en el camino arruiné mis relaciones. Las tareas han pasado a ser la meta de tu vida y no la administración a las personas. Las metas, las tareas, en vez de ser un instrumento de ministración a los demás, ahora las tareas se han convertido en el objeto, en la meta, y las personas son el instrumento a través de quienes tú vas a llenar tus metas, porque al fin de cuentas, quien me dirige y me gobierna, me empuja cada día que me levanto, es mi tecnología, la máquina que construí como ídolo. Y muchos terminan con más pasión por las máquinas que por Dios. Bueno, pastor, qué bueno, porque yo no tengo problema con la tecnología. Yo todavía tengo un BB o un celular común y corriente. No, pero quizás tiene otro ídolo, quizás es la seguridad. Y yo tengo una teología que vive construyendo una serie de cosas y de pólizas y de límites para garantizar mi seguridad, que revelan mis ídolos. Y de nuevo, ese ídolo llamado seguridad comienza a cambiar mi personalidad. Y de repente tú te encuentras sintiéndote bien, controlando al otro, porque eso te da seguridad.
Nos volvemos rígidos donde todo tiene que ser 2 por 2 y nada se puede salir de su lugar porque eso me da seguridad. Mi personalidad ha sido cambiada. Nos volvemos maquinadores para garantizar mi seguridad en los resultados. Nos convertimos en sospechosos de las personas porque todo el mundo yo lo veo como una posible amenaza a mi seguridad. Nos volvemos temerosos cada vez que presentimos que esto puede amenazar la seguridad de mi vida. Y finalmente nos airamos cuando alguien pudiera decir algo o pudiera hacer algo que yo no puedo controlar, porque eso constituye una amenaza contra mi seguridad. Ahora yo sé que la seguridad ha pasado a ser un ídolo. Por eso el salmista exclama 3 veces, confiad, confiad, oh casa de Israel, confiad, oh casa de Aarón, confiad todos aquellos que temen al Señor. Ese es el origen de tu idolatría. Ah, pastor, pero yo no estoy ahí tampoco. Qué bueno. Pero quizás el ídolo de tu vida es el sexo. Y con el tiempo nos volvemos como él. Nos volvemos hedonistas, narcisistas, demandantes. Ahora, cómo lo quiero, cuando yo lo quiero. Egoístas, insaciables, como el sexo. Y poco a poco yo, sin darme cuenta, comienzo a actuar de una forma sexual, instintiva, impulsiva, pasional, donde yo pierdo conciencia de lo que está a mi alrededor y pierdo conciencia del cuidado especial que debo dar al vaso más frágil que Dios me ha entregado, porque ella ha pasado a ser un objeto de placer y ella es parte del altar delante del cual yo me postro para adorar a este ídolo de mi corazón llamado sexo. Y muchas veces hacemos eso también. De ahí entonces que la imagen pornográfica de la computadora sea la fuente de satisfacción y de paz más frecuente en la vida de esas personas, y la computadora el altar más común delante del cual yo me postro. Pero para terminar con las ilustraciones, quizás no es el sexo tampoco, es el dinero, el ídolo universal del hombre. Y ahora el dinero define nuestra importancia. El dinero no solamente define nuestra importancia, el dinero define en muchos casos lo que es bueno o es malo. Mira, te ofrezco este trabajo, ¿cuánto me van a pagar? Hey, espera, hablemos del trabajo primero. No, porque depende de cuánto me van a pagar. El dinero determina si el trabajo es bueno o es malo. Tú tienes un Dios funcional, tú ni siquiera has hablado con Dios, no sabes de qué trabajo se trata, no sabes de qué tú vas a hacer en el trabajo, no has hablado con Dios, pero el Dios dinero ha determinado ya si lo tomo o no lo tomo. Nos vemos como VIPs o nos vemos como ciudadanos simples u ordinarios. El dinero determina muchas veces el precio, lo caro que algo es, y cuando algo es caro debe ser bueno, y si es bueno, cuando yo me lo pongo, yo también debo sentirme o ser mejor, porque mira esto bueno que yo me he puesto, que yo merezco y que define quién yo soy. Eso es como el dinero es. Y de repente tu personalidad ha estado cambiando y de repente te encuentras con que, ¿sabes qué? Disfruto estar con personas de dinero. De hecho, disfruto decir, yo ayer comí con don fulano. ¿Quién es don fulano? Ah, ¿no lo conoces? Es un hombre de mucho dinero. O sea, su primera característica que tú entiendes que debe impresionarme es que es un hombre de mucho dinero. Bueno, sigue hablando. A ver si me puedes impresionar. Pero nos impresionamos tan pronto alguien dice que es alguien de mucho dinero. Esas personas nos llaman la atención, comienzan a captar nuestra pasión, nuestro deseo de conocerlos.
Y el dinero ahora, que es mi Dios, yo no lo quiero soltar, me vuelvo agarrado. No me gusta gastarlo, a menos que yo lo gaste en el ídolo yo, porque yo se lo merece. Pero darlo a otro nos causa ansiedad, incluyendo cuando tengo que dárselo a Dios. El salmista contrasta todos esos ídolos inservibles con el Dios que adoramos, que está en los cielos, que hace lo que le place, y dice de Él, no a nosotros, sino que a tu nombre sea dada la gloria. Ahora escúchame, suponte que tú puedas desterrar todos esos ídolos del corazón y comiences a adorar el único y verdadero y sabio Dios. El mismo principio aplicaría. Moisés sube al monte y pasa 40 días teniendo comunión con Dios, adorando a Dios, y de repente cuando Moisés se dispone a bajar, a descender, escucha lo que el texto de la palabra nos describe en Éxodo 34, 29 en adelante. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Moisés no lo sabía, pero Moisés había sido transformado de alguna manera. Y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel, a Moisés, he aquí la piel de su rostro resplandecía y tuvieron temor de acercarse a él. Moisés había sido cambiado y lo único distinto que le había ocurrido es que él había pasado 40 días en comunión con el único verdadero y sabio Dios, el Dios que está en lo alto, que hace lo que le place, dueño del cielo y la tierra, y el Dios de gloria. Y de repente la cara de Moisés, que ha contemplado la espalda de la gloria de Dios, se ha reflejado en la cara, en el rostro de un mero mortal. Y de repente la gente que lo vio decía: Moisés, cúbrete el rostro, que tenemos temor. Moisés había sido cambiado por lo que él adoró. En una ocasión, un grupo de creyentes se encontró, creo que fue con Moody. Y Moody le preguntó, que era temprano en la mañana, ¿de dónde venían? Le dice: oh, pastor, pasamos toda la noche con Dios, en comunión, en intimidad. No nos ve el rostro como resplandece. Y Moody le dice: sí, lo único que cuando el de Moisés resplandeció, él no lo sabía. Tú y yo necesitamos tiempo con Dios. El apóstol Pablo, un hombre resentido en un principio, con odio, perseguidor, aprobador de crímenes como el de Esteban, es tomado por Dios, es llevado al tercer cielo, es llevado a Arabia, pasa tiempo con Dios. Y ese es el apóstol que posteriormente, cuando lo vemos transformado en un hombre manso, humilde, sumiso, no siervo de ídolos, pero siervo de todos, porque verdaderamente te conviertes en lo que adoras. Por eso es que tú y yo necesitamos regresar al pie de la cruz y comenzar al Dios al que adoramos por su misericordia y por su verdad. Pablo le escribe a los Corintios para decirle, hablarle del mismo principio de otra manera, y ahora ya no en relación a los ídolos como el salmista, sino en relación a nuestro Dios. Y le dice en 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, ya no con el rostro cubierto como Moisés, pero con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Cuando tú contemplas la gloria de Dios como en un espejo, de repente, dice Pablo, tú comienzas a ser transformados por el mismo Señor de un grado de gloria a otro grado de gloria, porque ciertamente te conviertes en lo que adoras. Adán no sabía que cuando él dejara de adorar a Dios para comenzar a adorar la creación, para comenzar a adorar lo que se deteriora,
para comenzar a adorar lo que es finito, para comenzar a adorar lo que tiene muerte, tiene fin, Adán no sabía que él se iba a convertir en una criatura que se iba a deteriorar, que iba a morir y que iba a perder vitalidad cuando él pasó del creador a la creación. Pero eso es exactamente lo que pasó. Adán se convirtió en lo que adoró, una criatura sujeta a la muerte, sujeta al deterioro, al igual que lo temporal de la creación. Años después, yo tengo que ir cerrando porque el tiempo se me ha ido. Años después, el Creador decidió cambiar el derrotero, el curso de los hombres, conociendo que los descendientes de Adán habían estado adorando a un ídolo muerto y en deterioro, y que tenían que pasar a adorar al Dios verdadero. Y Dios entonces, en la persona de su Hijo, nos dio al dador de la vida, a la fuente de la vida eterna, al que era, al que es, al que vendrá, al que no muere, al que nunca se ha deteriorado. Y cuando tú adoras eso, tú comienzas a cambiar y tú comienzas a pasar de una persona en deterioro a una persona con vida eterna. Esa es la diferencia entre adorar a un ídolo y adorar al dador de la vida. Dios, conociendo nuestra condición, nos envió a aquel que nunca se ha postrado delante de lo creado, porque más bien la creación proclama su gloria. Dios nos dio a aquel que es la fuente de sabiduría y por tanto de quien depende toda tecnología. Dios nos dio a su Hijo que nunca ha adorado la seguridad porque Él es la fuente de toda certeza. Dios nos dio a su Hijo que nunca ha adorado el poder porque Él tiene todo poder, toda autoridad, todo dominio sometido a sus pies. Y cuando tú adoras a Él y tú dejas de adorar a la persona que venía adorando o los ídolos que venía adorando, tú dejas de ser una persona controladora, impositiva, que disfruta el poder para someterte o para convertirte en una persona mansa, humilde y tierna que vive bajo la autoridad de nuestro Dios. Dios nos dio a aquel que nunca se ha postrado delante del placer, porque en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra deleites para siempre. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios de la cruz, ese es el Dios a quien adoramos. El Dios que nunca se ha postrado delante del dinero, porque de Él es el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella. Cuando tú comienzas a adorar a ese Dios, tú pasas de ser una persona egocéntrica y hedonista y te convierte en una persona cristocéntrica, dioscéntrica, para la gloria del Dios que adoramos. Y Dios nos dio a aquel que abrió su boca. Y cuando abrió su boca, la oscuridad fue no más. Y fue la luz, porque Él es la fuente de toda iluminación. Y Dios nos dio al Dios que cuando abrió su boca se formaron galaxias a 12.9 billones de años luz de nosotros, y Él controla aquellas galaxias de la misma manera que controla tu vida. El salmista no conocía todos esos detalles de la creación, pero de ese Dios el salmista exclama y dice al final, en la medida en que cierro: Él, ese Dios al que adoramos, se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. Benditos seáis del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Oh no nosotros, que a su nombre se ha dado la gloria por los siglos de los siglos. Y todo su pueblo dice: amén a nuestro Dios. Que Dios bendiga su santo nombre.
Tú comienzas a adorar algo y poco a poco ese algo o ese alguien a quien tú adoras comienza a darte la forma y el ídolo sin vida termina dándole forma a tu vida. Yo quiero hacer una o dos preguntas exploratorias al comienzo de esta conferencia. Y voy a hacer las preguntas de manera seria, no de manera casual. ¿Te has observado a ti mismo últimamente? ¿Pudieras pausar en este momento y mirar en tu interior y ver, tratar de que Dios te ayude a ver lo que eres? Y yo hago la pregunta porque con toda probabilidad la condición en la que tú y yo nos encontramos hoy tiene mucho que ver con aquello que tú y yo hemos venido adorando, porque la palabra de Dios afirma categóricamente que te conviertes en lo que adoras. Padre, perdónanos. Porque si la verdad es conocida, hemos sido idólatras. Cantamos acerca del Dios que adoramos, pero nos postramos en el día a día delante de dioses pragmáticos que rigen nuestras vidas. Yo quiero pedirte que tu Espíritu pueda iluminar la mente, el corazón, la conciencia de cada uno de nosotros, incluyendo aquel que está tratando de exponer tu palabra, y que tú nos muestres verdaderamente cómo somos y cómo tú eres y en qué dirección tú quieres irnos cambiando. Oh Dios, ten misericordia de nosotros en esta hora cuando nos exponemos a tu palabra y al fuego de tu presencia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. No a nosotros, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria. Yo no podía pensar en ninguna otra frase mejor que esta para comenzar una conferencia con el tema o el título de El Dios que adoramos. Este es un salmo extraordinario donde el salmista establece una polémica entre el único verdadero Dios, entre el dador de la vida, el soberano Señor, el creador del cielo y de la tierra, ese Dios extraordinario, entre ese Dios y los ídolos inútiles, infructíferos del pueblo de Israel. El único sabio Dios, el Dios de lo imposible, el Dios que el pueblo de Israel supo cambiar en más de una ocasión por ídolos que no tenían vida. El salmista, al meditar, al reflexionar acerca de esta verdad, está consciente de cuán pequeños somos delante de nuestro Dios. Él está consciente de cuán infinito es nuestro Dios. Él conoce que ese Dios ha revelado, ha desplegado su gloria en su palabra. Nosotros sabemos que Dios ha desplegado su gloria en su Hijo. Dios ha desplegado su gloria en la creación. El salmista conocía de la inmensidad de su Dios al contemplar el firmamento, al contemplar los cielos. Él no necesitó de un telescopio para concluir que había un Dios detrás del firmamento. Él no necesitó de un microscopio para entender la complejidad de su creación. Avances que el hombre de ciencia usa hoy y concluye que ciertamente tiene que haber una inteligencia creadora detrás de la creación. El salmista llegó a esa conclusión mucho antes. Tú necesitas de esos avances cuando los ojos de tu corazón han sido cegados por el pecado del hombre. El salmista no tuvo necesidad de dichos instrumentos para conocer la existencia de nuestro Dios, su infinitud y la pequeñez de nosotros, como no merecedores de ninguna gloria. El hombre arruinó la creación de Dios, empañó su gloria en el jardín del Edén al comienzo.
Y nosotros hemos continuado arruinando o empañando la misma gloria, ya no en el jardín, pero sí en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestras iglesias. Y la razón por la que Adán arruinó la creación de Dios, empañó la gloria de Dios en esos inicios, es la misma razón por la que tú y yo hemos continuado haciendo la misma cosa, y es que insistimos en hacer las cosas a mi manera, construyendo nuestro propio reino para la gloria de nuestro propio nombre. El salmista entiende la acusación que pesa sobre el hombre desde siglos anteriores, y conociendo esa acusación, él exclama en este salmo: no a nosotros, oh no, que a tu nombre sea dada la gloria. Nosotros no podemos, o mejor dicho, nosotros podemos y debemos atribuir toda gloria a nuestro Dios por cada una de las cosas que tú y yo vemos, vivimos y experimentamos. Pero de manera particular yo quiero llamar la atención a las dos cosas por las cuales el salmista está dando gloria a Dios en este inicio de su salmo: por su misericordia y por su verdad. Por su misericordia y por su verdad. Por su misericordia, porque de no haber sido por ella, ya tú y yo hubiésemos sido consumidos. Escucha la historia de este ateo Robert Ingersoll. En la segunda mitad del siglo pasado, en una ocasión, estando en una conferencia hablando en contra de Cristo, en contra de la Biblia, tomó su reloj, lo sacó, lo miró y dijo: yo voy a demostrar que Dios no existe. Yo le voy a dar a Dios la oportunidad de demostrar si Él existe, que verdaderamente Él es. Yo le voy a dar a Dios 5 minutos, aquí está mi reloj, para que me quite la vida, para que me destruya, me haga desaparecer. Los 5 minutos pasaron. Ingersoll dice a la multitud: ¿lo ven? Hemos demostrado que Dios no existe. Al final, uno de los hombres que estaba en la conferencia se acerca a esta señora y le dice verdaderamente que Ingersoll demostró algo en el día de hoy. Y la señora lo mira y sin pensarlo mucho dice: ciertamente él demostró algo significativo en el día de hoy. Y el hombre la mira y le dice: ¿y qué usted piensa que fue? Y ella le dice: que Dios no toma órdenes de ateos. J.I. Packer escuchó la historia en su momento y él respondió de esta manera: ese caballero pensó que podía agotar la misericordia de Dios en 5 minutos. ¿Te das cuenta cuán diminutos somos, cuán cortos de mentes pensamos, de qué manera tan cortos de mente pensamos y qué arrogantes somos? Este salmista está dando gracias a Dios por su misericordia y por su verdad. Es la corrupción de esa verdad el inicio, el origen de la idolatría del hombre. Escucha cómo Pablo lo define en Romanos 1:25. Porque cambiaron la verdad de Dios, ahí está la corrupción de la verdad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y entonces, ¿qué ocurrió cuando la verdad fue corrompida? Y adoraron y sirvieron la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. ¿Entendiste de qué manera Pablo entiende la idolatría? Es la corrupción de la verdad de Dios y el cambio entonces por la mentira que lleva a la criatura a adorar a la propia creación en vez de el Creador. Y alguien más lo decía de esta manera, que esa idolatría que lleva al pecado, y ese es el pecado del hombre. Integridad y Sabiduría se complace en presentarles la primera sesión de la conferencia Por su Causa 2012, El Dios que adoramos. En esta ocasión con el pastor Miguel Núñez y la charla Nos convertimos en aquello que adoramos. Sean todos bienvenidos. Yo quiero invitarlo a abrir la palabra de Dios en el Salmo 115.
para leer una porción de ella, introducir mi tema y luego pausar para orar. El Salmo 115 lo estaremos leyendo del verso 1 al verso 8. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Escucha, oh pueblo, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. En otras palabras, te conviertes en lo que adoras. Algo que el pueblo de Dios experimentó, algo que Dios denunció a través de los profetas, de Ezequiel, de Jeremías, en más de una ocasión, la condición de su pueblo. Un pueblo con ojos pero que no podían ver, no podían discernir la verdad de Dios. Un pueblo con oídos pero que no podían entender el contenido de su revelación. Algo que Dios profetizó del pueblo de Israel continúa siendo una gran verdad de nosotros, su pueblo, en el día